vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a invitar a revalorizar, ¿sí?, a recuperar lo que es la fe y la fuerza hacia lo que es el trabajo interior. Esta conferencia se titula La vida y el nivel del ser, ¿sí?, y nos invita a ver esas dos realidades que nos caracterizan, esos dos mundos paralelos en los que nosotros nos desenvolvemos y en los que nos podemos llegar a desarrollar. Porque como ya sabemos, podemos llegar a desarrollarnos como seres humanos y también podemos llegar a desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Y hay una diferencia entre el desarrollo humano y el desarrollo espiritual que ahora vamos a ver, ¿sí? Sin embargo, el objetivo principal de esta conferencia es que nosotros podamos determinar cuál es nuestro nivel de ser, nuestro nivel de conciencia, de desarrollo interior, ¿sí?, y cuáles son los trabajos que debemos hacer para elevar ese nivel de ser, ¿sí?, para alcanzar el máximo desarrollo de nuestro ser, ¿sí? Entonces vamos a empezar estudiando lo que es la vida y el desarrollo humano. Como ya todos sabemos, la vida es esa línea horizontal que va desde el nacimiento hasta la muerte. También conocida como la línea del tiempo, ¿sí?, porque transcurre a medida que va pasando el tiempo y siempre va hacia adelante, siempre va hacia una misma dirección, nunca se detiene y no podemos volverla hacia atrás. Bueno, en el transcurso de la vida, todos los seres humanos por naturaleza tendemos a buscar algún tipo de desarrollo, ¿sí?, a desarrollarnos en el campo externo de la vida, ya sea aprender, adquirir bienes materiales, habilidades, lograr éxito, reconocimiento, ¿sí?, aprender un idioma, un oficio, una profesión, etc. Y de esa manera darle sentido a la vida. Como si la vida en sí ya no tendría sentido sin todas estas cosas, ¿sí? Pero la vida, más allá de todo esto, tiene un sentido en sí, un sentido trascendental, que es igual para todos los seres humanos. A su vez también buscamos aprender, adquirir habilidades, lograr, etc., para ser alguien en la vida, como si también no lo fuéramos, ¿sí? Y ser alguien dependería de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos dan a nosotros poder, nos permiten sentirnos incluidos en una sociedad, nos permiten a nosotros sentirnos que somos respetados por los demás. ¿Qué más? Seguridad. Nos dan seguridad, confianza en sí mismo, que si no tenemos, pues nos sentimos que no somos nadie. Entonces, esto pasa cuando no nos conocemos a nosotros mismos, cuando no conocemos qué es lo que realmente somos, más allá de todas estas cosas. Y cuando no conocemos cuál es el propósito trascendental de la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Iniciamos esa búsqueda en el campo externo de la vida, a través de diferentes campos, ¿sí? Porque el ser humano puede desarrollar un montón de habilidades, puede desarrollar su habilidad intelectual, entonces aprender idiomas, ser muy bueno, muy ágil en lo que es la matemática, en la lectura, leer muchos libros. Hay personas que tienen capacidad de leer libros en un día, acumular toda esa información, y eso es una habilidad intelectual. Aprender de historia, memorizar toda esa información, repetirla, ¿sí? Y eso es sorprendente, eso le da a la persona valor, ¿sí? Valor en la sociedad, hace que muchas personas lo admiren. También las personas pueden desarrollarse en el campo del deporte, tener mucha habilidad con su cuerpo físico, ser un muy buen ciclista, ¿sí?, ser famoso por andar en bicicleta, hacer karate, jugar al boxeo, al fútbol y convertirse en una persona famosa por su habilidad deportiva, lo que también le da un gran valor en la sociedad, adquiere admiración de las personas, etc. También una persona puede desarrollarse en el campo del arte, y entonces aprender a tocar un instrumento, aprender lo que es la danza, también aprender a pintar, a dibujar, ¿sí?, expresarse de esa manera, y entonces darle un sentido por esta área a lo que es la vida, y sentirnos entonces ser habilidosos, importantes, por la habilidad que desarrollamos. Hay personas que dedican su vida a estudiar y convertirse en seres profesionales.
Entonces desarrollan títulos, hacen posgrados y avanzan en ese campo también externo de la vida. Se convierten en doctores, en arquitectos, en ingenieros, en abogados y también toman un valor importante en la sociedad, ¿sí? Se sienten útiles, se sienten valorados, respetados por sus estudios, por su profesión, etc. También podemos ver a personas que se destacan en el campo de lo que es la fama, ¿sí? Y desarrollan mucha habilidad en este campo, desarrollan también su belleza física, entonces se convierten en actores, en actrices, en modelos, ¿sí? En lo que sea. Y son reconocidos mundialmente, o sea que tienen un gran valor en la sociedad, admirados por todo el mundo. Encontramos a personas que se destacan por su belleza física y que dedican su vida a cultivar su cuerpo físico, entonces también son admirados por las personas que no tienen esta cualidad. Y toman un gran valor en la sociedad porque no es lo mismo como se ve a una persona de tal manera físicamente que de otra, ¿sí? Bueno, todos estos de los que venimos hablando son lo que son los valores de la vida, ¿sí? Valores que, como bien dijimos, son superficiales, son externos y que hacen parte de la personalidad de la persona, o sea que no tocan el área de nuestro ser. No hablan de lo que somos internamente, sino que se desarrollan independientemente a el interior, ¿sí? Y por eso decimos también que son impermanentes, que son pasajeros, porque hacen parte del campo externo de la vida. Y con el paso del tiempo, a medida que la vida va transcurriendo, también desvanecen, ¿sí? La belleza física, la habilidad que una persona tenga, la fama, todo eso va decayendo. O sea que son valores que aquí se desarrollan en la vida, en el campo externo, y también aquí se quedan, porque no trascienden, no van más allá. Porque, como bien dijimos, no hacen parte de la realidad absoluta de nuestro ser, sino que hacen parte de la personalidad, de lo que somos en el campo más superficial de la existencia. Pero bueno, esto no quiere decir que estos valores sean malos, sino que tienen una función objetiva. Porque estudiar una profesión me permite a mí prestar un servicio, ¿sí? Ser una persona independiente, abrirme campo en la vida, ganarme el sustento, ¿sí? El deporte es bueno, es saludable para el cuerpo físico, desarrollar una habilidad artística también me permite a mí expresarme, ¿sí? Entonces todos cumplen una función objetiva. El problema está cuando nosotros nos identificamos con estos valores y creemos ser ellos, ¿sí? Entonces nos olvidamos de quiénes realmente somos, más allá de estas cosas que pudimos adquirir en el campo externo de la vida. Y cuando consideramos que este es el propósito y el fin de la existencia, entonces nos olvidamos del propósito trascendental de la vida. Porque, como les decía al principio, la vida tiene un propósito trascendental, más allá de los propósitos que el ser humano les quiera dar a través de estos valores, ¿sí? El problema está también cuando utilizamos estos valores para medir lo que valemos en comparación con los demás, porque así es como nos sentimos realmente, ¿sí? Nos ponemos en inferior o en superior dependiendo con la persona que nos estemos relacionando. Entonces consideramos que una persona que tiene fama, que tiene belleza, que tiene dinero, que ha estudiado en la universidad, que tiene un título, es superior a nosotros, ¿sí? Porque así también como se valora en la sociedad. Y si una persona entonces va a buscar un trabajo, el empleador, ¿en qué se fija? En su apariencia física, ¿sí? En cuántos títulos, en cuántos cursos ha hecho, en cómo se expresa. Pero todas esas cosas, como dijimos, son cosas externas. No se fija el empleador si esa persona es responsable, es honesta, es trabajadora, es cumplidora, porque eso pues no se ve a simple vista. Cuando una persona, una chica dice, le dice a su familia que está saliendo con un muchacho, que es lo primero que nos dicen en la casa. Muéstrame una foto, primero para ver su apariencia física, a ver si es guapo, si no es guapo, ¿sí? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudia? ¿O de qué trabaja? Si tiene un coche, ¿a qué se dedican sus padres? Como si eso nos permitiría a nosotros conocer esa persona, ¿sí? Conocer los valores internos de esa persona, cuando nada de eso habla de la realidad de ese ser. Pero así, como les decía, es como se valoran a las personas
en la sociedad. Otro punto, cuando usamos estos valores para tapar nuestras fragilidades, temores e inseguridades. Entonces nos cubrimos de un montón de valores externos para sentirnos seguros, para sentir confianza en sí mismos. Entonces, si una persona tiene un traje de determinada manera, de cierta marca, ¿sí? Unas gafas especiales también de marca, un reloj, se mueve en un determinado coche, entonces se siente esta persona segura, con confianza de sí misma. Se le van todos los miedos, todas las dudas, todas las inseguridades. Parece que esta persona se come la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a esta persona le sacamos todo esto y lo ponemos a vivir en otra condición? En donde no se puede vestir con ropa de marca, en donde no puede tener ese reloj que lleva en la mano, en donde se maneja con otro coche. ¿Dónde queda esa seguridad, esa confianza? ¿Sí? Vienen todas las fragilidades, entonces no son verdaderos valores. No son verdaderos valores, sino que usamos esos valores para tapar las fragilidades interiores. Pero en realidad, como decíamos, como eso no toca lo interior, internamente seguimos siendo las mismas personas, con los mismos defectos, con los mismos temores, con las mismas inseguridades, con las mismas fragilidades. ¿Sí? El problema está también cuando consideramos que la felicidad depende de estos valores. Entonces consideramos que una persona que es bella, que tiene fama, que tiene dinero, que tiene un coche de determinada marca, pues es feliz. ¿Sí? Porque así también es como se nos muestra en la televisión, en las propagandas, en las publicidades, en las películas. Así es como se nos muestran los famosos. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Será que los famosos, que lo tienen todo, tienen dinero, tienen fama, tienen belleza, tienen prestigio, tienen reconocimiento, serán felices por todas esas cosas? Tienen que consumir droga muchas veces, tienen que vivir alcoholizados, se suicidan, se separan de las parejas y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Si Brad Pitt está con la mujer más linda del mundo y se tienen que separar y no se llevan bien y viven en escándalos, ¿cómo puede ser? ¿Habrá ahí felicidad? Entonces, estos conceptos falsos de la felicidad y de esos valores externos hacen que nosotros no podamos ver qué significa objetivamente un coche, un reloj, unas gafas, una ropa. ¿Sí? Porque seguramente alguna vez ustedes han tenido un reloj de marca o una ropa de marca, la tienen y son felices por eso. Si dependería de un reloj, entonces se los pongo hoy en sus manos y dirían, bueno, si este reloj me da felicidad, pues todos seríamos felices porque todos tenemos esas cosas. Algo de esas cosas tenemos. Alguna vez estuvimos sentados en un coche de determinada marca, de determinada clase, pero no por eso fuimos felices. Es lo mismo, porque el auto cumple una función, más allá de lo que sea. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos darle el lugar que ocupan estos valores. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que seguimos experimentando un vacío por llenar. ¿Sí? Porque buscamos la felicidad donde no lo está, porque buscamos sentirnos seguros y confiados de sí mismos en valores que no nos van a traer seguridad, porque buscamos ser alguien y respetados en valores que no nos van a traer respeto y no nos van a hacer sentir esas cosas. Entonces seguimos estando vacíos por dentro, porque como dijimos, esos valores no tocan el interior, no modifican nada de lo que somos internamente. Y no contemplamos también, no alcanzamos a ver que no solo somos las cosas que nos rodean, sino que también somos una experiencia interna. O sea que estamos experimentando la vida desde el interior de nuestro ser, ¿sí? Y ahí es donde vienen todas esas cosas. Si nosotros tenemos olvidado ese campo interior, entonces siempre vamos a seguir experimentando vacío, frustración, desesperación, inseguridad. Así externamente, pues lo tengamos todo. Porque como decíamos, la vida se experimenta desde el interior de nuestro ser. Y la felicidad no es exclusividad de eventos, ni de situaciones, ni de objetos, sino que la felicidad viene de llenar ese vacío, de encontrar ese bienestar,
pero que ningún valor externo nos los puede entregar. Entonces tenemos que saber que más allá de la línea horizontal de la vida, en la que nosotros nos podemos desarrollar como seres humanos, como hemos visto, existe otra línea, que es una línea vertical, y es la línea del nivel del ser, ¿sí? En las que todos los seres humanos también tenemos una ubicación, más allá de la edad que tengamos y de las cosas que podamos haber obtenido en el mundo externo, en la línea horizontal de la vida. Y es esa línea vertical la que le da sentido a la línea horizontal. O sea, son esos valores del nivel del ser los que le dan sentido a la vida. ¿Sí? Esos valores, como les decía, son valores internos, son valores invisibles, porque pertenecen a otro campo de desarrollo, no al desarrollo humano, sino al desarrollo espiritual. Y entonces en esa línea horizontal es donde encontramos los valores del ser, o sea, nuestros valores internos, lo que somos internamente como seres humanos. Y esos valores son los que determinan cuál es nuestro nivel de ser, cuál es nuestro nivel de conciencia, cuál es nuestro nivel de desarrollo espiritual, cuál es nuestro nivel de madurez. Pero al hablar de madurez no estamos hablando de edad. Porque una persona madura no siempre es una persona mayor. Una persona madura es una persona que comprende las profundas verdades de la vida. Una persona que se conoce a sí misma. Una persona que tiene amor y sabiduría. Entonces los valores del ser hablan de nuestro nivel de amor y de sabiduría. Pero al hablar de amor no estamos hablando de romanticismo, de deseo, de apego, ¿sí? Sino de qué estamos hablando. De la capacidad que tiene una persona de dar sin esperar nada a cambio, de servir a los demás, ¿sí? La capacidad que tiene una persona de olvidarse de sí misma en las relaciones, entonces poder ponerse en el lugar de la otra persona. Porque si estoy siempre centrada en mí misma, ¿a través de qué estoy actuando? A través del egoísmo. Si tengo capacidad de olvidarme de mí misma en una relación con otra persona, entonces estoy actuando a través del amor. La capacidad que tengo de poder servir y de poder actuar de acuerdo a la exigencia del momento, en cada situación, de ser diligente, de actuar con voluntad, eso es amor. Y cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de conocimiento intelectual de muchos temas, sino de la capacidad que tenemos de vivir en relación a esos conocimientos, a la enseñanza que tenemos. Estamos hablando de la capacidad que una persona tiene de vivir en armonía con la vida y todos sus fenómenos, con los demás y también de vivir en armonía consigo misma. O sea, de vivir en armonía con las leyes de la naturaleza y con todos los fenómenos de la vida, con la vejez, con la enfermedad, ¿sí? Que muchas veces nos abate cuando nos llega, con la economía, etc. Entonces todos estos vienen siendo los valores del ser, y como bien dijimos anteriormente, es de aquí de donde viene la verdadera felicidad, desde el interior, dependiendo cuál sea nuestro nivel de amor y de sabiduría, nuestro nivel de desarrollo interior. Es de aquí donde nosotros nos vamos a convertir en personas de valor, no por lo que tengamos en el bolsillo, por la ropa de marca que tengamos, sino por cuáles son nuestros valores internos y los que nos van a hacer seres dignos de respeto, porque el respeto no está determinado por los valores externos, sino por la persona que sabe respetar, entonces también se merece sus respetos. Y estos valores también nos van a dar a nosotros confianza en sí mismo, así no tengamos nada en el exterior. Porque la confianza en sí mismo depende de qué, de que sepamos quiénes realmente somos, cuál es la realidad de nuestro ser, más allá de todo lo exterior que podamos alcanzar en el campo externo de la vida. Entonces, si nosotros sabemos realmente quiénes somos, cuál es el propósito de la vida y sabemos cuáles son nuestros verdaderos valores, vamos a tener confianza en sí mismo, ¿sí? Vamos a sentir seguridad, así las personas piensen lo que piensen. O sea que no depende la seguridad de la opinión de los demás, sino de nuestro nivel de
conciencia y de sabiduría. Entonces, bueno, estos valores nos ubican en un peldaño determinado de lo que es la escalera del nivel del ser, ¿sí? En el que todos tenemos una ubicación y encontramos a personas que están por encima y por debajo de nosotros. Dependiendo de qué, de cuáles sean nuestros valores y nuestro nivel de desarrollo interior. Entonces, ¿cuáles son los valores de esta inmensa escalera del nivel del ser? Pues la paciencia, la humildad, la bondad, la compasión, la generosidad, la tolerancia, la pureza, la castidad, la invulnerabilidad que tengamos, la tranquilidad, la voluntad, la capacidad de respetar que tenga una persona, etc. Así como en el mundo exterior vemos a personas que tienen un nivel mayor de economía que otros, que son más bellos que otros, que tienen más habilidad en cualquier campo que otros, en el mundo interior encontramos a personas que tienen más paciencia que otras y por lo tanto se encuentran más elevadas que otras, que tienen más humildad que otras, que tienen más pureza, más voluntad que otras. Hay personas que tienen mucha paciencia, capacidad de esperar, capacidad de tolerar, capacidad de aceptar la vida tal y como se nos presentan las diferentes situaciones. Y hay personas que son muy impacientes, que no toleran a los demás, que están siempre queriendo manipular las situaciones de la vida a su gusto y entonces no aceptan la vida y están todo el tiempo chocando. Entonces eso nos pone en un peldaño o en otro de esta escalera. Hay personas que son muy orgullosas y se irritan ante los comentarios de los demás. Cualquier cosita las irrita. Que no les gusta, que no saben escuchar, que no les gusta que le corrijan, que le marquen un error, que le den un consejo, lo toman mal. ¿Por qué? Porque tienen orgullo. Y hay personas que son más humildes. Y entonces no les afecta la opinión de los demás. Y si le dan un consejo, entonces escucha y lo sabe tomar. Entonces eso es lo que determina que una persona esté más arriba o más abajo. Hay personas que tienen un nivel grande de generosidad y saben dar, saben compartir lo mucho o lo poco que tienen. No solamente dinero, sino tiempo, energía para ayudar a una persona, para escucharla también. Y hay personas que son muy tacañas, que solamente piensan en sí mismos y que no pueden dar nada, así lo tengan. Así tengan tiempo, así tengan energía para ayudar, no lo pueden hacer. Así tengan dinero, no lo pueden compartir. Entonces eso determina también cuál es nuestro nivel de ser. Hay personas que tienen mucha voluntad y son diligentes y hacen la exigencia de la vida. Hay personas que son muy perezosas, que no pueden mover un dedo si eso no le causa satisfacción. Entonces tendríamos que preguntarnos cuál es nuestro nivel de voluntad, de paciencia, de humildad, de generosidad, y así determinaremos entonces cuál es nuestro nivel de ser. Todos estos entonces son los valores del ser que determinan cuál es el nivel evolutivo del alma de una persona, porque nuestra alma tiene un nivel evolutivo, ¿sí? Y eso es lo que determina en qué peldaño nos encontramos de esta inmensa escalera, a qué distancia nos encontramos de la liberación, de la iluminación, ¿sí? Y de la unión con esa fuerza universal que es Dios, ¿sí? A la cual nos tenemos que ir asemejando, o nos vamos asemejando a medida que nos vamos trabajando nosotros mismos y vamos desarrollando estos valores. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos correspondiendo a esa realidad, a esa fuerza. Nos vamos haciendo afines a ella, todo por medio de un trabajo interior, por medio de un desarrollo interno. Ahora, no debemos confundir lo que son los valores externos con los valores internos, porque debemos saber que cada uno corresponde a un campo diferente de desarrollo y que el desarrollo en el exterior no trae por añadidura el desarrollo interior. Dijimos que son cosas completamente opuestas, así como el desarrollo interior no nos va a hacer destacar en el exterior, porque son cosas diferentes. Entonces, cuando no comprendemos esto, podemos creer que una persona que ha alcanzado un alto grado, un rango elevado en una institución religiosa, como lo puede ser un papa o un obispo
o en una institución espiritual, ¿sí? O un coaching que da cursos de espiritualidad, tiene un elevado nivel de ser. Cuando eso no necesariamente puede ser así. Porque como bien dijimos, el avance exterior no toca el crecimiento interior. Y esos rangos de esa jerarquía se pueden dar mecánicamente, ¿sí? Por elecciones de seres humanos, pero no quiere decir que esa persona tenga valores internos que se correspondan a ese puesto, como muchas veces lo creemos. O puede ser que sí. Podemos creer que un científico, o que todos los científicos, esas mentes brillantes que han descubierto cosas impresionantes en el campo de la ciencia exterior, son personas iluminadas, sabias, que tienen un elevado nivel de ser. Y no muchas veces es así. Porque el descubrimiento de la ciencia externa no nos lleva al crecimiento interior. Podemos creer que una persona famosa que tiene muchísima habilidad en el campo del arte, ya sea que toca un instrumento o lo que sea, y que es admirada y amada por todo el mundo, tiene un elevado nivel de ser. Y uno dice, bueno, esta persona tiene que tener valores. Seguramente tiene un elevado nivel de ser y hasta lo consideramos superiores a nosotros. Nos sentimos inferiores ante estas personas. Cuando todo eso habla de cosas externas, no sabemos cuál es el nivel de ser de esa persona. Y muchas veces las personas que tienen elevados cargos y que son destacadas en el exterior, se confían tanto de sí mismas que dejan abandonado el campo interno. Entonces muchas veces son personas orgullosas, creídas, tiranas, autoritarias, caprichosas. Entonces podemos ver lo opuesto. Y por el contrario, podemos ver que un ser extraordinario en el interior no necesariamente se destaca en el exterior. Y puede ser una persona muy ordinaria en el exterior que no tiene ningún valor, pero que tiene un elevado nivel de ser. ¿Por qué? Porque es una persona humilde, que tiene paciencia, que es generosa, que vive una vida simple, que contempla la simpleza de la vida, la realidad muchas veces de la vida, porque no vive envuelta en conceptos fantasiosos, ilusorios. Entonces vive una vida más real, ¿sí?, que un famoso que vive envuelto en fantasías. ¿Sí? Que una persona que se destaca en valores externos porque considera que ese es el fin de la existencia, entonces tiene su conciencia dormida, no conoce la realidad de la vida. Una persona que es incapaz de hacer daño a otra persona, ni con un gesto, ni con una mirada, ni con una palabra, entonces tiene un elevado nivel de ser. Que comprende las profundas verdades de la vida y vive en relación a ellas, así no tenga teorías de esas profundas verdades de la vida, porque las reconoce intuitivamente y sabe entonces que de lo que da recibe, que los extremos son impermanentes, que en los extremos no está la felicidad, entonces vive en un estado de equilibrio. Una persona que no es ambiciosa tiene un elevado nivel de ser. Así en el exterior no se destaque en ningún valor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a determinar cuál es nuestro nivel de ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos determinar nuestro nivel de ser? Nuestro nivel de ser está presente aquí y ahora, de momento en momento, de instante en instante. ¿Sí? Si nosotros nos observamos, entonces vamos a poder descubrir todos los yoes que nos caracterizan. Y ahí está nuestro nivel de ser. ¿Sí? Cuando una situación me irrita, hace que en mí aflore la violencia, el orgullo, ahí está mi nivel de ser. Esos son mis valores internos. Cuando ante una situación me surge el miedo, la inseguridad, la preocupación, me ahogo en un vaso de agua, ahí está mi nivel de ser. Cuando me observo y veo que soy una persona autoconsiderada, que siempre estoy sintiéndome víctima de todo, en todas las relaciones, ahí está mi nivel de ser.
Cuando me encuentro criticando, hablando mal de las personas, ahí está mi nivel de ser. Y cuando te encuentran todos, ahí está tu nivel de ser. Ese es tu nivel de ser. Todo ese paquete de cosas es tu nivel de ser. ¿Sí? Entonces vamos a ver que todos los conflictos, todos los problemas, todos los sufrimientos y todas las malas relaciones que se repiten una y otra vez en nuestra vida, nos están marcando la escasez de nuestro nivel de ser. Y a la vez están sacando a la luz los yoes o los defectos, esas formas de ser que tenemos que trabajar para elevar nuestro nivel de ser. Entonces, ¿cómo vamos a elevar nuestro nivel de ser? Trabajando sobre los yoes que nos caracterizan. La mayoría de las personas consideran que para elevar su nivel de ser, para desarrollarse espiritualmente, para despertar su conciencia, tienen que hacer más cosas en el exterior. Ir a más cursos, viajar a la India, tomar una conferencia con tal maestro espiritual, hacer ejercicios extraordinarios, súper difíciles, hacer ayunos prolongados, y de esa manera entonces vamos a elevar nuestro nivel de ser. Cuando todas esas cosas que son externas. Y pueden que hagamos todas esas cosas y que nuestro nivel de ser siga siendo el mismo. Entonces por eso seguimos teniendo los mismos conflictos, los mismos problemas, los mismos sufrimientos, las malas relaciones. Entonces, para elevar nuestro nivel de ser, para ascender en esa escalera del nivel de ser, hay que liberarse de las cargas del ego. Hay que liberarse de esa mochila, de ese peso que todos tenemos y cargamos. Imagínense que si uno quiere escalar una montaña y tiene mucho peso en su espalda, pues no va a poder elevarse. Lo mismo pasa en la espiritualidad. Esa mochila representa nuestro ego. Entonces, si nosotros queremos dar un paso hacia adelante, pasar a otro peldaño, ¿qué tenemos que hacer? Dejar un poco de peso. ¿Sí? Porque no podemos pasar al peldaño de la humildad con el orgullo cargado en la espalda. Tenemos que dejar el orgullo, entonces pasaremos a un nuevo nivel de ser. ¿Sí? Entonces, cada defecto que nosotros vamos comprendiendo y vamos superando es un paso adelante en la escalera del nivel de ser. Entonces, para avanzar no tenemos que preocuparnos por avanzar, sino que tenemos que dejar de ser lo que somos y por añadidura vamos avanzando. Por eso un maestro de sabiduría decía que camino espiritual, o en el camino espiritual es todo al revés. Para avanzar hay que retroceder. Para ser hay que dejar de ser. Pues para ser humilde hay que dejar de ser orgulloso. Para ser generosos hay que dejar de ser egoístas. Para avanzar hay que retroceder. Hay que retroceder en las cosas externas, si quiero avanzar en lo interior. Hay que retroceder en todo lo que hemos formado en torno a sí mismo, en torno a nuestro ego, y de esa manera entonces vamos a avanzar. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando sobre sí mismos, vamos descargando esa mochila, vamos a ir viendo lo que son los efectos del despertar. Cuando ante una situación me surgía la ira y ahora veo que no me surge, entonces veo que he avanzado en el nivel de ser, que ahora me encuentro en otro peldaño, en donde la ira no está. Ya no me irrito por esta persona. Ya no me molesta que me digan tal cosa. Reacciono de otra manera. Cuando ante situaciones que me superaban, me preocupaban y me causaban temor y angustia, ahora las abordo libremente. Entonces me doy cuenta que ha cambiado mi nivel de ser, que soy otra persona. Cuanto antes no podía soportar 15 minutos meditar, y ahora me doy cuenta que he conquistado esos 15 minutos y estoy media hora y descubro cosas y encuentro gusto en esa actividad. Entonces digo, ha cambiado mi nivel de ser. He pasado de un peldaño a otro. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que vamos trabajando sobre sí mismos, que nos vamos descargando esa mochila, nos vamos mirando para atrás y vemos que ya no somos la misma persona. ¿Sí? Porque nuestro ser, que está en nuestro interior, se está desarrollando. ¿Sí? Y así externamente, si seamos la misma persona y parecería que no hemos avanzado en nada porque esto no se ve en el exterior, internamente todos los cambios se están dando. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? ¿Les ha quedado claro entonces cuál es la diferencia
entre el desarrollo humano y el desarrollo espiritual. Cómo determinar nuestro nivel de ser y cómo tenemos que trabajar para elevarlo. Que la felicidad, la seguridad, la confianza en sí mismo no está en el exterior, sino en el interior. Pues bueno, entonces, aquí lo dejamos. Muy bien.